Buenas noches. Quisiera hablarles de un tema de suma importancia para todos. Y cuando digo todos sin excepción. Poco importa su orientación política, si es de centro, de izquierda, de derecha, poco importa su edad, su ocupación, su nacionalidad. Esto nos atañe a todos, de eso estoy seguro. Y de ahí que les ruegue que me escuche unos pocos minutos. En este momento, en varias ciudades europeas y en otras ciudades del mundo, hay grandes protestas y llevan ya varias semanas. Gente joven en las calles y menos joven, gente de todas las clases sociales en las calles protestando contra gases lacrimógenos y tanquetas de agua, todo a raíz de un pacto, el que llaman el Pacto Migratorio de la ONU. Lo que es indudable es que este pacto va a ser un pacto decisivo para el futuro de todos los países. Tendrá que ver con todos los ámbitos de lo humano, lo económico, lo social, lo político, lo cultural, su vecino, el futuro de sus hijos, la educación de sus hijos. No hay ningún aspecto de lo humano que este pacto no toque. Ahora bien, es muy importante para poder entenderlo, hablar primero de ciertos aspectos de contexto para después explicarles en qué consiste este pacto. El mundo ha cambiado mucho en los últimos 30 años, desde la caída del muro de Berlín. El año entrante, dentro de poco, celebraremos 30 años del fin de la Guerra Fría, donde había estos dos bloques muy definidos, la Unión Soviética contra Occidente. Durante estos 30 años han pasado muchas cosas. El terrorismo islámico radical, América Latina cambió muchísimo, algunos países se convirtieron en el socialismo del siglo XXI, el chavismo, nuevas alianzas entre los países en un desorden, una necesidad de reacomodarse, y esto se está reasentando en este momento. Se reasienta en dos bloques muy definidos, el bloque nacionalista y el bloque globalista. El bloque nacionalista es el bloque que defiende el Estado-Nación, lo que es Colombia, lo que somos hoy, naciones, con su soberanía, con su autonomía y con la decisión de quién entra y sale a su país, ¿cierto? Con su control de sus fronteras. El otro lado, que es el movimiento político globalista, promueve que no haya fronteras, las fronteras abiertas, open borders, ¿cierto? Y que la gente pueda usufruir de los recursos del planeta, ¿sí? Sin necesidad de tener fronteras, y pueda migrar para mejorar su situación o por cualquier otro tipo de necesidad. No confundir globalismo con globalización. Globalización es un fenómeno espontáneo, tecnológico u otro, que debe ser encaminado para el bien, ojalá, y el globalismo es un movimiento político concreto. El nacionalismo está representado en el mundo por muchos países, por muchos líderes de muchos países. Primero que todo Estados Unidos con Donald Trump, varios países europeos y ahora algunos países en América Latina. Del otro lado está el globalismo, cuya sede se podría decir básicamente que está en Bruselas, con la Unión Europea y con el apoyo muy decisivo y claro de el magnate George Soros, que es el que lleva la bandera del globalismo y de las fronteras abiertas y de las sociedades abiertas, básicamente que nos mezclemos para poder usufruir de todo lo que nos da el planeta de manera conjunta. Por otro lado está el tema de la población. Estamos en un planeta que ha crecido muchísimo en términos de población en los últimos 50 años. De 3.200 millones de personas somos hoy 7.700. Y además 83 millones de personas están naciendo al año, 8 Bogotás para los que son colombianos, anualmente de enero a diciembre. Y esta población mundial no está equilibrada. Hay mucho más peso poblacional en el continente asiático, India y China especialmente, y en el continente africano, y sitios menos poblados como Europa e inclusive las Américas. En África hay poblaciones en las cuales 50% de la población es menor a 30 años, y en otros países donde las tasas de natalidad son menos altas, la población envejece. Esto obviamente crea un reto a nivel internacional, de ahí que se discutan estos temas como en el caso de este pacto. El hecho es que la dinámica global
de la población, va a determinar la economía global, va a determinar las disparidades económicas, van a determinar la movilidad de la mano de obra y las capacidades de los países, ¿no es cierto? Porque se necesita mano de obra joven en algunos países, pero esa mano de obra está sobre todo en los países pobres. De ahí que haya necesidad, según este pacto, de un equilibrio. Los migrantes, según la ONU, hay 258 millones de migrantes. Ahora, no hay que confundir migrante y refugiado. Todo refugiado es un migrante por definición, pero no todo migrante es un refugiado. Son personas que sufren mucho, los refugiados obviamente, y yo lo he visto en carne propia, y hemos visto el caso de Siria, el caso de Venezuela, casos en el Mediterráneo, donde hay familias enteras que sufren enormemente porque la situación es insoportable en sus países de origen. De ahí que hoy precisamente se estaba celebrando en la ONU en Nueva York, firmando un nuevo pacto de refugiados que básicamente ratifica lo que ya estaba escrito, pero amplía la acción, ¿sí? Y mejora en calidad el tipo de acción que se requiere para mejorar la vida de los refugiados. Como dije, definida en 1951, y abro comillas, un refugiado se define como una persona que teme por su vida, por su libertad, como resultado de su raza, su religión, su opinión o su orientación. Son personas que temen por su vida y que por razones obvias tienen que salir. Ahora sí, hablemos del pacto. Bueno, ¿qué es el pacto migratorio de la ONU por el cual hay tanto desacuerdo? Su nombre es el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Es un acuerdo intergubernamental entre gobiernos en el que muchos firmaron y que otros decidieron no firmar. El propósito de este acuerdo es abarcar todos los aspectos de la migración desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de derechos humanos, y sus objetivos son básicamente aumentar la cooperación internacional en el ámbito de los refugiados y de la movilidad humana, ¿no es cierto? Este pacto implica que el ser humano se puede mover, ¿sí?, a través de las fronteras en un momento dado en el futuro para poder usufruir, como mencioné antes, de los recursos comunes. ¿Qué argumentos hay por detrás? El argumento es básicamente describir la migración como o se considera la migración como un fenómeno positivo. El propio secretario general de las Naciones Unidas dice que implica que la migración impulsa el crecimiento económico, reduce las desigualdades y conecta sociedades abiertas. Que la migración como la que viene de Venezuela, la que viene de Siria a Europa, impulsa el desarrollo económico y conecta sociedades abiertas. De alguna manera se trata de abordar estos desequilibrios, ¿no es cierto?, poblacionales y de mano de obra y de acceso a los recursos del planeta a través de la migración, ¿sí?, y como un fenómeno positivo. Bueno, ¿qué es el pacto migratorio de la ONU por el cual hay tanto desacuerdo? Su nombre es el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Es un acuerdo intergubernamental entre gobiernos en el que muchos firmaron y que otros decidieron no firmar. El propósito de este acuerdo es abarcar todos los aspectos de la migración desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de derechos humanos, y sus objetivos son básicamente aumentar la cooperación internacional en el ámbito de los refugiados y de la movilidad humana, ¿no es cierto? Este pacto implica que el ser humano se puede mover, ¿sí?, a través de las fronteras en un momento dado en el futuro para poder usufruir, como mencioné antes, de los recursos comunes.
¿Qué argumentos hay por detrás? El argumento es básicamente describir la migración como o se considera la migración como un fenómeno positivo. El propio secretario general de las Naciones Unidas dice que implica que la migración impulsa el crecimiento económico, reduce las desigualdades y conecta sociedades abiertas. Que la migración como la que viene de Venezuela, la que viene de Siria, Europa, impulsa el desarrollo económico y conecta sociedades abiertas. De alguna manera se trata de abordar estos desequilibrios, ¿no es cierto?, poblacionales y de mano de obra y de acceso a los recursos del planeta a través de la migración, ¿sí?, y como un fenómeno positivo. Bueno, ¿y qué dicen los críticos del plan y qué dicen los países que no adhirieron, los cuales mencionaremos dentro de un momento? Las críticas son básicamente, ellos le atribuyen este plan global de migración al movimiento globalista que ya mencionamos, lo llaman el plan de fronteras abiertas. Varios líderes dijeron que básicamente esto era abrir las fronteras de los países, dicen que debilita las fronteras nacionales, normaliza la migración como una cosa normal, ¿no es cierto?, el fenómeno migratorio, y desdibuja o desvanece esa línea entre el migrante legal y el ilegal, entre el refugiado y el migrante económico, que son diferentes. Un migrante económico no necesariamente está perseguido o su vida o su libertad está en riesgo, pero migra por otras razones. Pero hay diferencias sustanciales en ese respecto. Ahora bien, lo peor tal vez, y uno de los motivos por los cuales muchos rechazaron este pacto, es el tema de los medios. Explícitamente en una reunión del Parlamento Europeo se prohíbe criticar la migración, se prohíbe y se sanciona penalmente. La prensa no puede, nadie puede criticar la migración, queda prohibido, lo que para muchos, obviamente, eso no hay que explicarlo, constituye una afrenta contra la libertad de expresión. En mi vida es la primera vez que me dicen que no puedo opinar sobre algo y esto me parece que es grave. Además se refuerza básicamente la idea de que migrar es un derecho humano y el país receptor tiene que encargarse de todo. El que recibe tiene que pagar obviamente vivienda, salud, todo lo que paga por los ciudadanos de su propio país. Obviamente estos países de América Latina que ya son pobres pues tendrán que procurar esos recursos en otra parte y lo más probable es que estos recursos sean recursos multilaterales, en este caso de la ONU o a través de otros organismos, lo que crea de facto una relación de dependencia. El hecho es que no hay consenso y vamos a ver más adelante las razones y el porqué de que el pacto no haya llegado a un acuerdo multilateral cabal. Prácticamente todas las cancillerías de la región de América Latina, incluyendo la Cancillería colombiana, mencionan el hecho de que 160 países o más de 160 países adherieron al pacto en Marruecos y que unos pocos no lo hicieron. Lo que no dicen es que estos pocos que no lo hicieron son nada más y nada menos que Estados Unidos, China, Japón, Rusia, Austria, Australia, Polonia, en América Latina República Dominicana, que fue el primero en no adherir por su problema con Haití, Chile, que reaccionó tarde por la presión ciudadana, mejor informado que nosotros sin duda, y Brasil, el coloso de América Latina, que menciona el hecho de que el pacto no es la mejor manera para manejar el problema migratorio global. Ahora bien, todos estos países, sin excepción, mencionan la pérdida de soberanía nacional como argumento central, ¿sí?, en términos diferentes, que socava la soberanía, que restringe la soberanía, pero hay un consenso de todos los que no adhirieron en ese sentido, lo contrario que dice la Cancillería colombiana y otras al respecto. El hecho aquí es que alguien tiene que tener razón, ¿no es cierto? Alguien tiene que tener razón.
o lo tiene Austria, que está presidiendo la Unión Europea en este momento, o lo tiene y que no adhirió, o lo tiene Suiza, que donde inclusive se llevaron a cabo gran parte de las negociaciones del pacto por ser la sede de la ONU en Europa, o lo tenemos nosotros, los colombianos, el gobierno de Colombia y los países que sí adhirieron. Pero alguien tiene que tener razón. Yo definitivamente me posiciono del lado de los países que no adhirieron porque a mi modo de ver hay una pérdida de soberanía evidente. Otro tema curioso en realidad que ha surgido es si este pacto es vinculante o no es vinculante. Nunca he visto que se haya hecho tanto énfasis en un pacto supuestamente bueno y en el hecho de que no sea vinculante. Es como si uno firma un contrato con alguien y le dice, mire, yo firmé pero no cuente conmigo, o yo firmé y no le diga a nadie, así que yo voy a hacer lo que está en el contrato, pero yo digo que no es vinculante. Esto es muy extraño, hasta la propia ONU menciona el hecho de que ningún país está obligado a hacer lo que está en el contrato. Un político europeo dijo, pues, ¿para qué firmar? ¿No es cierto? ¿Para qué firmar? Pero además sí es vinculante. Es vinculante en la medida en que hubo un equipo diplomático de los países allá, comitivas diplomáticas en Marruecos, donde se comprometieron, a menos que hayan estado solamente de paseo. Es vinculante y muchos de los países que no adherieron lo mencionan en la medida en que hace referencia a muchos otros tratados que sí son vinculantes, entre ellos, sobre todo, el programa de desarrollo sostenible hasta el año 2030, pero muchos otros también, de salud, de educación, todo tipo de mujer, de género, de desarrollo. Y en la medida en que estos son vinculantes, pues este pierde su carácter de no vinculante de hecho. Ahora bien, Estados Unidos también desde el punto de vista legal mencionó que lo que se pretendía, y lo dijo en una declaración que envió a Marruecos, que lo que se pretendía aquí era crear derecho consuetudinario o derecho indicativo, sí, que con el tiempo sí, se hacía referencia a este pacto y poco a poco se establecía esa migración permanente que quiere el grupo globalista. Por último, y si no es vinculante, como dice el texto, y obviamente los textos dependen de cuánto se adhieren a ellos, ¿no es cierto? Un país puede adherir mucho a un pacto o no adherir, en esto está lo vinculante o no vinculante. Si es verdad que no es vinculante, pues yo creo que los ciudadanos tienen derecho a saber cuánto piensa vincular su país, cuánto piensa vincular mi país, Colombia, y a juzgar lo positivo que muestra en este pacto ante los ojos de los colombianos y de los otros países. Lo que uno puede asumir solamente es que va a haber un vínculo muy fuerte con el contenido de este pacto. Bueno, ya hablamos de las intenciones del pacto, de las críticas al pacto, de todos los aspectos humanitarios. Ahora aterricemos en ciertos aspectos de la realidad. Las migraciones no siempre son producto necesariamente de todas estas penas, de todos estos conflictos o desastres naturales que hacen que las personas tengan que salir de sus regiones de origen. La migración es también un arma política muy antigua y hay muchísimos ejemplos al respecto, ¿no? La migración básicamente se utiliza para desestabilizar gobiernos vecinos y hay ejemplos, como les digo, muchos. En el caso de Muammar Gaddafi en Libia, durante mucho tiempo los europeos lo tuvieron contento porque amenazaba con abrir la llave del Mediterráneo para que Europa se volviera negra. Los chinos también han amenazado con la migración, hemos visto los balseros cubanos, la migración como arma política no es nueva. Y efectivamente en los últimos años ha habido una migración, y han visto ustedes, yo creo que ustedes son testigos de que todos estos fenómenos migratorios han crecido enormemente. Y dentro de esto obviamente hay un lado muy oscuro, que es el lado del tráfico de personas, del tráfico de órganos, del tráfico de droga, etcétera, etcétera. Y se sabe hoy en día que, y varios autores lo han dicho, inclusive Kelly Greenhill, una de las personas que más ha
investigado la migración como arma masiva, ¿sí? Se sabe que hay una ingeniería detrás, ¿no? Una ingeniería por medio de la cual se anima a la gente a salir, e inclusive tecnología al servicio de esta ingeniería. Esto no es un secreto para nadie. Lo último que quería decir a este respecto es que uno de los propósitos de estas migraciones en masa hacia los países es dividir a los países que acogen. Las poblaciones se dividen obviamente entre lo humanitario y la seguridad personal. Entonces unos dicen hay que atenderlos, ¿sí? Y efectivamente la responsabilidad de un país está clara para atender a las personas que sufren, pero hay otras personas que dirán sí, pero miren, no todos los que entran son los que son, y se empiezan a crear riñas entre las personas del país que acoge. Espero que eso no pase en nuestros países. Y las consecuencias son diferentes para todos los países. Para Estados Unidos, obviamente, el problema son las caravanas de migrantes que vienen desde Centroamérica, lo hemos visto recientemente. Para los europeos, la migración que viene desde Oriente Medio. Ustedes han visto ya, y lo mencionamos al principio, todas las consecuencias de una migración de religión diferente del Islam contra la religión cristiana o el catolicismo en Europa, y también hemos visto actos terroristas en todas las grandes ciudades, violaciones. De ahí que haya una reacción muy fuerte de muchos países a esta política de apertura, y estén inclusive en Bélgica pidiendo la renuncia del primer ministro. Ahora, en el caso de Colombia, esto sumado al acuerdo de paz a mí me parece muy peligroso. Yo creo que no es compatible este pacto vinculante o no vinculante con la lucha contra el crimen organizado o contra la droga, ¿sí? Si es que este país está decidido a luchar contra la droga firmemente. Me preocupa en el caso de Colombia además el hecho de que Venezuela está hirviendo. Ahora están los rusos, los turcos. Tiene todos los elementos para desbordarse, y en ese caso obviamente tendríamos que lidiar con un fenómeno de migración mucho más amplio. Por último, me gustaría mencionar el factor información, el derecho a la información. Esto es tal vez lo peor. Más que el contenido del pacto, más que las interpretaciones del pacto, la ciudadanía no fue informada. El gobierno no le informó a la ciudadanía. En el caso de Colombia no hubo ningún tipo de debate público, no se le puso en la mesa a la ciudadanía el tema para que ella decidiera de manera soberana. Se le anunció el día mismo de la firma en Marruecos, con argumentos que creo ya haber expuesto son cuestionables, y además el pacto mismo decía que era un proceso abierto de consulta con la sociedad civil, un proceso participativo. No hubo nada, la prensa tampoco lo cubrió. Eso a mí no me extraña, porque dentro de este fenómeno globalista que mencionamos, gran parte de la prensa les pertenece, pero eso no lo vamos a tocar acá. El hecho es que se vulnera el derecho a la información, uno de los pilares del Estado de Derecho, y decidieron por nosotros, decidieron unilateralmente, y después nos dijeron por qué decidieron. Los argumentos son el multilateralismo y la cooperación. El multilateralismo, muchos saben que está en crisis. Es claro que en este caso en particular, todos esos países como Estados Unidos, Japón, China, etcétera, que no adhirieron, no veían en este instrumento un verdadero instrumento multilateral efectivo. Como digo, Brasil no cree que es la mejor manera de abordar la migración. Y por el otro lado, la cooperación internacional es importante, obviamente, pero hay que saber con quién se coopera. Otra vez, aquí no estamos cooperando con todos aquellos países, con los principales países de la comunidad internacional. Por último, y yo creo que de gran importancia, mencionar el hecho de que estamos solamente abordando los problemas de la cola y no de la cabeza. Y tenemos entonces unas crisis permanentes que exportan migrantes. Hoy escuché que Maduro pensaba exportar no sé cuántas personas, exportar personas, ¿no es cierto?
con esta política, pues obviamente se regarán a través de toda América Latina. No es justo ni con los venezolanos ni los países que los acogen, para los cuales es una carga y obviamente tendrán que financiarla, como les digo, seguramente a través de mecanismos multilaterales, pero nadie se ocupa de las crisis. A Venezuela no. Venezuela todavía quiere el diálogo, en Siria pues es una guerra eterna, en el caso de Libia igualmente, ¿sí? De alguna manera estas crisis son productoras de migrantes y nadie quiere hacer nada al respecto. Esto para mí muestra la incapacidad de ese multilateralismo de lidiar con la fuente del problema y el origen del problema durante décadas, básicamente en el caso de Venezuela. Yo no creo que mi país, mi gobierno se vaya a retractar, eso es, le pido ¿quién soy yo para pedirle que se retracte? Lo que no tengo duda es que Colombia, dentro de esos dos bloques que mencioné originalmente, del nacionalismo y el globalismo, todo indica que ha optado por el globalismo, no solo por firmar este pacto, por sus votos por Cuba en la ONU, por sus votos contra Israel, por sus reuniones con ONGs que están llevando la bandera del globalismo, como el International Crisis Group de este personaje famoso George Soros. Hemos escogido ese lado. Yo no sé si los colombianos han sido consultados a ese respecto, pero espero que esto sirva como base para que ustedes puedan entender un poco más lo que está ocurriendo. Les agradezco mucho por su atención, espero que no haya sido muy largo. Les deseo un feliz año, una feliz Navidad primero, un feliz año y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias.